Muy buenos días, mis hermanos, Dios me los bendiga. Seamos todos bienvenidos a este tiempo de alabanza y adoración. Y asimismo vamos a recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a invocar la presencia del invitado especial, que es el Espíritu Santo, precisamente. Vamos a orar, mis hermanos, y vamos a darle gracias a nuestro Dios por este hermoso día. Padre Santo, Señor, gracias, Rey, porque nos permite reunirnos a través de este medio. Sí, habrá problemas afuera, estará la enfermedad acechando, pero tu palabra, nada ni nadie la detiene. Aquí estamos, Señor, reunidos a través del internet para alabarte y para gozarnos. Te ruego ahora, Espíritu Santo, bendice nuestras vidas. Recibe nuestra alabanza, recibe nuestra adoración, pero al mismo tiempo trata con nuestros corazones y prepáranos para recibir palabra en un instante más. Te imploro, mi Señor, que tu presencia sea fuerte y palpable en cada hogar. Trae, Señor, convicción a cada persona, para que aquellos que aún no te han conocido sean quebrantados, Señor, se arrepientan de sus pecados y reconozcan la necesidad que tienen de ti. Aquellos que ya te conocemos, Señor, pero alguno que ande frío, que ande aislado, Señor, tráelo de vuelta a tus brazos. Y así, Señor, a nosotros permítenos crecer y alimentarnos en ti. Gracias por esta hermosa mañana de domingo. Bendito sea, Señor. Toda la honra y la gloria sea a ti. Tu pueblo agradecido te decimos en el nombre de Jesús. Amén. De toda gloria a Dios y de toda adoración. Eres digno y cantamos, pues ¿quién detiene al poderoso? Pues ¿quién detiene al poderoso? ¿Y quién detiene al poderoso? Pues ¿quién detiene al poderoso? Pues ¿quién detiene? Pues ¿quién detiene al poder?
Pues quién detiene al poderoso, pues quién detiene al poderoso, pues quién detiene al poderoso. No hay nadie como tú, Jesús. Te exaltamos solo a ti, Dios. Nuestro Dios es león, el león de Judá, quien ruge y pelea en nuestras batallas. Todos se postrarán ante él. Nuestro Dios es cordero, que inmolado fue, el pecado quitó y nos dio libertad. Todos se postrarán ante el cordero y el león, se doblará toda rodilla. Oh, 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 oh. No hay nadie como él. Oh, 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 oh. Te exaltamos, Dios, porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Creemos que tu gloria está aquí, Dios. Queremos exaltarte, Dios. Queremos bendecir tu nombre en alabanza, reconociendo que tú eres nuestro Rey y Señor. Oh, oh, oh. Te exaltamos solo a ti. Toda lengua canta él. Pueblos todos vestidos de gloria, subir al monte y oír su voz. Sobre Sión se levantó en una cruz el Salvador. Él es el sol de justicia, sol de justicia. Cantamos, oh pueblos todos vestidos de gloria, subir al monte y oír su voz. Sobre Sión se levantó en una cruz el Salvador. Él es el sol de justicia. Cantamos al sol de justicia. Decimos a la montaña más fuerte, subiré cantando, cantaré, adorarte a ti, yo cantaré, exaltarte, Dios. A la montaña más alta que subiré danzando, danzaré, solo para ti, Rey, yo danzaré. Subiré y no descansaré, subiré, exaltarte, subiré a la montaña más alta, subiré, no descansaré, yo subiré, adorarte y subiré, decimos, proseguiremos en conocerte, te proclamaremos como el alba al amanecer. Proseguiremos en conocerte, te proclamaremos como el alba
más alta yo subiré, subiré cantando, cantaré. Yo cantaré, solo canto para ti, Jesús. A la montaña más alta yo subiré, subiré danzando, danzaré. Yo danzaré, una vez más cantamos. A la montaña más alta yo subiré, subiré cantando, cantaré, adorar al Rey. Yo cantaré solo para ti. A la montaña más alta yo subiré, subiré danzando, danzaré. Yo danzaré, subiré y subiré. A la montaña más alta subiré y no descansaré. Yo subiré a adorar al Rey. Yo subiré, yo subiré a la montaña más alta, subiré, no descansaré. Yo subiré, yo subiré, exaltaré a Jesús. Y venimos a adorarte, Dios. Y yo subiré a adorarte, yo subiré. Te adoramos, Rey, te exaltamos. Con todo nuestro ser y todo nuestro corazón lo rendimos a ti en adoración, en alabanza. Señor, creemos que tu gloria está en este lugar. Creemos que tú estás aquí, Dios. Queremos exaltarte, queremos buscarte a ti en espíritu y en verdad, Dios. Queremos, Dios, buscar tu rostro, Dios. Queremos, Señor, agradarte, Dios. Queremos llegar a tu trono, Dios, en adoración. Recibe toda gloria, todo honor. Solo tú eres digno. Solo tú eres digno, Dios. Bendecimos tu nombre, Dios. Te exaltamos en esta mañana, Dios. Te damos toda gloria y honra a ti, Rey de Reyes. Tú eres el Cordero y el León. Abre los cielos, Dios, y haz tu voluntad, Dios, en cada uno de nosotros. Digno, digno eres tú, Dios. Tu presencia está aquí, Dios, y en todo lugar. Ahí estás, moviéndote con tu mano de poder, de sanidad y de amor. Confiamos solo en ti, Jesús. Confiamos solo en ti, oh Dios. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Podemos sentir tu presencia, Dios. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Tu presencia, Dios. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Podemos sentir tu gloria, Dios. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Ven y llénanos más. Llena este lugar, derramando tu amor. Tu amor me envuelve. Y he venido por ti a tus brazos de amor. Tu amor me envuelve. Y en ese lugar, llena ese lugar, derramando tu amor.
brazos de amor, tu amor me envuelve. Tu amor está aquí, oh Dios. Buscamos tu rostro, Dios. Decimos, la atmósfera cambiando está. Es tu espíritu aquí, tu espíritu está aquí. Dile, puedo sentir tu presencia, Dios. Es evidente tu mover, tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Podemos sentir tu gloria, tu espíritu está aquí. Hoy es evidente tu mover, tu espíritu está. Tu espíritu está aquí. Dile, ven y llena este lugar, derramando tu amor, oh, tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor. Este lugar, derramando tu amor, tu amor, tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Tu poder, descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Manda tu poder, que tu poder descienda hoy, venga tu reino y haz tu voluntad en mí, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Oh, haz tu voluntad en mí, Jesús, haz tu voluntad en mí. Oh, y toda gloria sea para ti, Jesús. Oh, haz tu voluntad en mí, porque tuyo es, oh, tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre, amén. Díselo él. Y tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre, amén. Por siempre y siempre, tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre, amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre, amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuyo
siempre. Amén. Damos gloria al Rey. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Levantamos nuestra adoración a ti, Jesús. En todo lugar levantamos nuestras voces en adoración y en alabanza a ti, Dios. Reconocemos que solo tú eres digno, solo tú eres santo. Creemos que milagros pueden suceder. Tu espíritu está aquí, tu espíritu está aquí. Podemos sentir tu gloria, es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Tu espíritu está, Dios, en todo lugar y en todo momento, Dios. Recibe la gloria y la adoración, porque solo tú eres digno y solo tú eres santo. Te damos gloria a ti, Dios. Hermanos, Dios los bendiga. Buen día, espero estén pasando muy bien en sus hogares, que la paz de nuestro Dios les esté acompañando. Llegó el momento de entregar nuestras ofrendas, nuestros diezmos al Señor como parte del servicio de alabanza, de adoración a Él. Me gustaría invitarles a que busquen en sus Biblias primeramente el Salmo 23, vamos a leerlo, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicias por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bueno, en este capítulo del Salmos, vemos cómo el corazón de David estaba conforme al corazón de Dios, poniendo y depositando toda su confianza, su fe en el Señor. Y me gustaría invitarles que de la misma manera lo hagamos nosotros en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de prueba, de lucha para algunos. Tal vez es difícil poner nuestra confianza, nuestra mirada en el Señor, pero hay que acordarnos que Él siempre está con nosotros y Él siempre nos guía y nos sustenta con su aliento. Así vamos a orar para poner nuestras ofrendas, nuestros diezmos delante del Señor y que sean bendecidos nuestros hogares, sean bendecida nuestra iglesia. Les invito a orar, ¿sí? Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Dios. Tú eres fiel, Dios, en todo tiempo, Dios. Tú no nos dejas. Tú, Señor, nos muestras tu amor, tu misericordia, Señor, a cada día, Dios. En esta mañana, Dios, disponemos nuestro corazón para entregarte, Dios, nuestra ofrenda, nuestro diezmo a ti, Dios. Disponemos nuestro corazón, Dios, para depositar nuestra fe, nuestra confianza en ti, Dios. Aún sabiendo, Dios, que son momentos difíciles de angustia, Señor, para algunas familias, algunos hogares, Dios. Tú, Señor, eres fiel para con todos, Dios, y tú eres justo para con todos. Te damos gracias por lo que tú ya has hecho, Dios. Nos has hecho libres del pecado, de la maldad, Dios. Y por ese mismo motivo, Dios, podemos confiar en ti, Dios, y acercarnos a ti, Dios, y entregarte a ti de lo que tú nos has dado, Dios. Gracias te damos, Dios, porque tú sigues con nosotros y lo seguirás hasta el fin del mundo. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Ya estamos de vuelta.
Y ahora estamos a punto de entrar al tiempo del estudio de la palabra. Antes de hacer esto, quiero compartir rápidamente con ustedes. Como iglesia queremos ser de bendición, queremos ser de impacto a la sociedad y pues tenemos que empezar entre nosotros como hermanos en Cristo, apoyándonos, y después extender este apoyo a otras personas para que también conozcan del Señor. Con este asunto de la pandemia, pues hay personas que se la van a ver muy difícil en lo económico, hay personas que inclusive ya están enfermas y por causa de esto no pueden salir. Gracias a Dios, se han organizado grupos de hermanos para apoyar en una u otra manera a quienes están enfermos. Unos les llevan comida, por ejemplo, para la familia, de una manera muy cuidadosa, les llevan comida. Otros están al pendiente en cuestión de medicamentos. Hermanos en Cristo que son médicos atendiendo por teléfono, son una gran bendición. Y como iglesia en general, tendiendo la mano. Ahora lo que queremos hacer es, a partir de ya, convertirnos en centro de acopio. Ciertamente la iglesia está cerrada para los servicios, pero los pastores vamos a estar aquí en ciertos horarios durante la tarde. Aquí nos pueden encontrar a partir de las 5, más o menos de 5 a 7. Aquí vamos a estar todos los días de lunes a sábado y el domingo por la mañana, de 10 a 12, más o menos el tiempo que vamos a estar aquí. Para orar y eso, pero vamos a fungir como centro de acopio para armar despensas. Mis hermanos, mis amigos, muchas personas de nuestra iglesia necesitan de este apoyo, sobre todo los que ya están enfermos, que gracias a Dios nadie se contagió aquí, pero se han contagiado por fuera y queremos ser de bendición para ellos. Entonces igual, queremos hacer este centro de acopio para apoyar a aquellas personas que ya sea por la enfermedad directamente o porque no pueden salir a trabajar o su trabajo ha tenido que cerrar, sobre todo las personas que viven al día con trabajos informales, digámoslo así, poder ser de bendición para ellos y echarles la mano. Entonces, mi hermano, apóyanos con algo de despensa o dinero en efectivo, como sea más fácil para ti. Pero vamos a volver, igual que el año pasado, a hacer un centro de acopio para ser de bendición. El año pasado pudimos apoyar pues, a más de 100 familias, se unió back to back junto con nosotros, la iglesia de Calvary Chapel, varios hermanos en Cristo de distintas iglesias nos unimos y pudimos ser de bendición para mucha gente. Y este año queremos hacer lo mismo porque todavía se necesita. Entonces, mis hermanos, ahí está la invitación. Y ahora, pues vamos a entrar ya al tiempo del estudio de la palabra. Y pues nada más les pido, mis hermanos, sigan orando para que esta situación termine. Dios está en control. Así que vamos a rogar al Señor que nos permita aprender lo que nos quiere enseñar a través de esto. Y si esto no es su voluntad, entonces que lo aproveche para que sea de bendición. Y mientras tú y yo vamos a demostrar nuestra fe siendo prudentes, siendo obedientes. ¿Okay? Bueno, pues vamos a entrar al tiempo del estudio de la palabra y vamos a orar. Vamos a orar. Hermoso Rey, toda honra y gloria sea a ti, mi Señor, y como siempre te ruego, mi Dios, que seas tú a través de mí, para que no sean mis ideas, sino tu palabra, la que llegue, Señor, al oído y con ello al corazón, a la mente de mis hermanos, y seamos nutridos por ti, mi Dios. Bendícenos, instrúyenos, alimentanos, Señor, y permítenos, Señor, no solo recibirlo, sino ponerla por obra. Glorifícate, Señor, en cada vida, en cada familia, ahí en cada hogar o en cada lugar donde nos están viendo, Señor, que puedan recibir esta palabra de ti, no de mí, sino de ti, Señor. Gracias, Rey, porque tu palabra nada ni nadie la detiene. Bendito, Rey. Gracias por estos medios, Señor, de comunicación. Gracias por las redes sociales. Y enséñanos, Señor, a usarlas de manera correcta. Y ahora, glorifícate, Señor, a través de tu palabra. Te lo imploro en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, mis amigos, quiero ser bien honesto y bien claro con ustedes. Hoy, quizás más que cualquier otra ocasión, sí estoy algo nervioso, algo preocupado tal vez. Bueno, aunque no es la palabra exactamente, pero sí inquieto. Traigo esta inquietud. Porque el tema de hoy ciertamente es palabra de Dios. Yo no lo inventé.
pero estos temas siempre son difíciles de tratar y lo que me preocupa no es el hecho de tratarlo, sino cómo puede llegar a ti, a tu corazón, cómo puede que sea que lo interpretes. Así que yo te ruego, esta palabra es dura, esta palabra puede sonar cruel, pero no es mi intención ofender, no es mi intención insultar a nadie, y quiero que quede bien claro. Vamos a estudiar el segundo capítulo de la segunda carta del apóstol Pedro, y esto nos habla acerca de falsos profetas y falsos maestros. Por eso es que el tema es difícil. Y por lo regular, cuando uno habla, digamos así, mal, aunque sea verdad, cuando uno hace una crítica, un ataque hacia algo que está mal, así como va a haber personas que lo van a entender, también va a haber personas que lo van a malinterpretar y uno es el que queda mal. Entonces yo quiero que entiendan esto. Así que escúchalo, pon mucha atención, porque esto es palabra de Dios y vamos a explicarlo a la luz de los acontecimientos actuales. Va a ser muy incómodo para muchos, pero es preferible que te duela una vez y sanes y seas bendecido y restaurado, que a que corras el riesgo de irte al infierno, porque a mí no me dio la gana, porque a mí me dio miedo, porque no tuve el valor ni el amor para corregirte, o por lo menos enseñarte lo que es verdad. Entonces vamos a entrarle. Fíjense bien. En cuanto a falsas doctrinas, esto las vamos a encontrar en todos lados. Así que ten mucho cuidado con lo que miras en internet. Miren, mis hermanos, ahorita que no tenemos servicios presenciales, y aún desde siempre, quienes tienen acceso a internet, muchos tienen el buen hábito de buscar palabra de Dios. Aparte de su pastor, buscan predicaciones de otros pastores, otras pastoras en otras iglesias, y por lo regular eso es buenísimo. Aquí el asunto es que debe haber un ancla doctrinal, tiene que haber un límite, tiene que haber una guía, y lo que yo te recomiendo es, si tú tienes este hábito, sigue adelante, pero consúltalo con tu pastor. Y si tu pastor soy yo, si tú eres miembro de esta iglesia, por favor consúltalo conmigo. Es importante, tenemos que comparar para encontrar las similitudes y contrastar para encontrar las diferencias con las doctrinas de otras iglesias. ¿Por qué? Porque la iglesia evangélica, lo que es el cuerpo de Cristo, se compone de muchas iglesias que en ciertos puntos discrepamos, o sea, tenemos diferencias, pero la mayoría de las veces son diferencias triviales. ¿A qué me refiero por trivial? Que no impacta la salvación, o sea, realmente no es un error. Vamos a hablarlo así, lo más común es las formas de culto. Hay iglesias, congregaciones donde no acostumbran o no gustan de música contemporánea, y eso no es ningún problema. Y a la inversa, hay otras iglesias donde pareciera que se van de paso con el relajo, con la música, que no necesariamente es malo, simplemente es diferente. Y esas diferencias, por eso les llamo triviales, porque no tienen el nivel de importancia como para decir que perdiste tu salvación, por ejemplo. Ahora, hablando de eso, hay iglesias que tienen doctrinas donde se enseña que no importa qué hagas, nunca vas a perder la salvación. Y hay otras iglesias que hacen mucho énfasis, como nosotros, en la santidad y cuidar la salvación, porque es posible llegar a perderla, no porque Dios te la quite, Dios no quiere, el diablo no puede, pero uno pudiera menospreciarla por un estilo de vida inapropiado. Entonces, ese choque, aunque suena importante, de todas maneras no es la gran cosa, porque al final de cuentas, cuando estemos ante la presencia de Dios, eso va a quedar clarísimo. Es más, hermanos míos en Cristo que creen en esas doctrinas del salvo siempre salvo, cosas así, si ellos viven en santidad, ¿cuál es el problema? El problema sería para los libertinos, ¿verdad? Que se aprovechan de esa doctrina para vivir como se les pega la gana en pecado, y pues obviamente, pues eso es obvio que no está bien. Entonces, pero si podemos comparar doctrinas, nos vamos a dar cuenta que a pesar de las diferencias, las enseñanzas principales son las mismas. Por ejemplo, la Biblia es la palabra de Dios, es la única palabra de Dios escrita y es completita de principio a fin, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, que es el último pasaje en la palabra de Dios. Entonces, completito de principio a fin.
Otra cosa es la existencia del cielo, del infierno. Eso es indispensable. La caída del hombre por cuestión del pecado, y solo Cristo salva. No hay salvación por obras, no hay tal cosa como salvación por buenas obras. La salvación es única y exclusivamente a través del sacrificio, de la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz y en su resurrección al tercer día. Entonces, toda iglesia verdaderamente cristiana mantiene esas doctrinas. Y hay que aclarar también, porque tristemente hoy día tenemos que ser bien claros. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque hay iglesias que aunque según creen en la Trinidad, realmente no es Trinidad, sino que todos pueden llegar a ser dioses. O peor, hay otros que enseñan que el Espíritu Santo es mujer cuando Dios es espíritu. Por lo tanto no puede ser ni hombre ni mujer porque el Espíritu no tiene sexo, excepto el Hijo Jesucristo, porque vino en cuerpo humano como varón. Pero el Padre y el Espíritu Santo pues son espíritus, no hay sexo. Bueno, entonces vamos a entrar, voy a dar lectura al pasaje y nos vamos a meter de lleno con la interpretación del mismo. Es que la verdad he estado bien preocupado. La semana pasada vi una publicación en Facebook de unos hermanos en Cristo. Yo creo que estaban bien confundidos porque a veces cuando no entiendes bien, te puedes creer cosas que son falsas y de repente sacan cada idea que da la impresión de que es profunda, de que es muy seria, de que es verdadera, y termina siendo una gran mentira. Ahorita está de moda esta cuestión del sincretismo, del ecumenismo, donde pretenden en el sincretismo es unir distintas ideas, aunque sean mutuamente excluyentes, pero las quieren unir en una sola cosa. O el ecumenismo, el compañerismo entre grupos religiosos de doctrinas mutuamente excluyentes. O sea, eso no es. Tal vez pudiera haber, por ejemplo, si hay distintas religiones con valores positivos, que aunque sean mutuamente excluyentes, pudieran unirse en una marcha, por ejemplo, en contra del aborto, en contra del matrimonio igualitario, en contra de la adopción homoparental. Allí pudiera darse esa unidad temporal, esa tregua, pero el ecumenismo no, porque es tratar de encontrar una armonía entre distintas creencias que ya de por sí, como lo dije ya varias veces, son mutuamente excluyentes. Y eso es peligroso, porque terminamos en un vacío espiritual. Porque al final de cuentas terminamos, esos que creen en todo realmente no creen en nada. Y ese es el peligro. Necesitamos tener un ancla doctrinal. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de orden, no un Dios de caos ni de confusión. Y sus enseñanzas en la Biblia son claras, aunque hay personas que nos quieren hacer creer que no lo son. Y de ahí este tipo de publicaciones, que no debemos dividirnos y juzgarnos unos a otros, que por diferencias que la Biblia no explica bien. Y es falso, la Biblia sí explica bien conceptos tales como la santidad, conceptos como la Trinidad, conceptos como el infierno, su existencia, y de repente nos quieren separar de esta idea, queriéndonos hacer creer que nadie tiene la verdad absoluta. Bueno, Jesucristo es la verdad y tenemos a Cristo. Él es nuestra verdad. No es que yo sea el poseedor de la verdad única. No. Yo creo lo que mi Dios me enseña en su palabra, y eso es lo que nos une como hijos de Dios, y al mismo tiempo es lo que nos separa de otros grupos religiosos que fingen inclusive y hasta mienten al decir que son cristianos cuando es lo último que son. Pero bueno, vamos a ver. Primer punto. Bueno, voy a leer primero. Dice la palabra del Señor: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio,
Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Es fuerte esta declaración del apóstol Pedro, es muy muy duro. Fíjense bien, si nos fijamos en el versículo 1, dice que también hubo falsos profetas, pues prácticamente desde el principio, y los va a haber siempre, así como habrá entre vosotros, o sea que siempre va a haber. Por eso tenemos que estar a la defensiva. Cuidado, si tú no lo conoces, aunque hable muy bonito, hay que corroborar. Toda profecía debe ser juzgada. ¿Y cómo se juzga? Que se cumpla, que no contradiga la Biblia. Entonces son cosas que tenemos que tomar muy, muy, muy en cuenta. Y cuando se habla de enseñanzas, de predicaciones, ojo con las citas bíblicas. Si no maneja citas bíblicas, lo más seguro es que está mintiendo. Pero si usa citas bíblicas, tenemos que anotarlas y corroborar, porque muchas veces se toman pasajes fuera de su contexto para respaldar ideas equivocadas. Y eso no está bien. Eso no está bien. Entonces, imagínense como ese caso que es un mal chiste, ¿no? Que dice, bueno, Señor, ¿qué quieres que haga? Que dijo este tipo, no, voy a ser obediente a tu palabra. Y habla y dice, y Judas se ahorcó. No. Y luego cierra la Biblia, la vuelve a abrir en otro pasaje de los evangelios y dice, ve tú y haz lo mismo. Eso de ve tú y haz lo mismo se refiere al buen samaritano. Entonces, imagínate, si tomamos citas fuera de su contexto, podemos decir barbaridad y media. ¿Y son bíblicas? Pues sí. Pero no por eso es correcto, ¿verdad? Porque está fuera de su contexto. Entonces, cuidado con estas predicaciones que escuchas de personas que no conoces. Y aún si los conoces, bueno, algo bien importante, el testimonio, el fruto de la vida de esa persona. Siempre tenemos que investigar. Se recomienda checar la biografía de cualquier autor antes de leer un libro para poder entenderle bien. Cuanto más si vamos a escuchar predicaciones que van a marcar nuestra vida, cosas tan importantes como decir que está predicando palabra de Dios, adelante, tenemos que primero checar que esa persona sea de buen testimonio. Luego vamos a ver un poquito más de eso. Entonces siempre habrá falsos maestros. Entonces Pablo en la carta a los Gálatas, capítulo 1,
versículo 8, nos deja aquí una advertencia muy, muy clara que va de acuerdo con lo que Pedro nos dice, se complementa muy bien. Y dice así, desde el versículo 6 menciona, no hay otro evangelio, pero nos vamos a enfocar específicamente al versículo 8, Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema significa maldito, echado fuera, es la máxima expresión de repudio. Entonces, ojo, si aún ellos mismos como apóstoles de repente empiezan a inventar algo falso, o un mismo ángel se te aparece con una enseñanza, wow, ¿esto a quién te recuerda? ¿Esto a quién te recuerda? Vamos pensando, ahora vamos a la primera carta del apóstol Juan. Fíjense, Pedro hace la advertencia, Pablo hace la advertencia, y luego Juan nos dice, capítulo 4, versículos del 1 al 6, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Se refiere a los espíritus de las personas. Cuando esta persona te empieza a hablar, a ver si es cierto que esta persona es un hijo de Dios. Dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ya ves, se refiere a personas, porque muchas veces usan este pasaje para hacer liberaciones. A ver, demonio, o tú dime, Jesucristo vino en la carne, y no es para probar si es un demonio o no. Aquí fíjense lo que dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Qué es esto? Aquellos que reconocen que Jesucristo es Dios y que siendo Dios dejó su trono y su gloria y vino a la tierra en forma de hombre, entonces son de Dios. ¿Y quiénes no lo reconocen? Los testigos de Jehová. Aguas, voy a hablar directo, no es mi intención pelearme con nadie, pero voy a hablar directo, y ya desde ahí todo lo que ellos puedan enseñar ya es falso. Si tú a un garrafón de agua de 20 litros le agregas tan solo un gotero de agua de drenaje, todo ese garrafón está contaminado. Así que podrán decir muchas verdades, pero con estas mentiras fundamentales ya todo es falso. Saliendo de su boca ya todo es falso. Y eso es lo peligroso, porque nos llevan a una condenación, porque no estamos siguiendo el verdadero evangelio. Y no solo eso, dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. O sea que, ¿a quién oye? A los apóstoles, a los que fueron discipulados directamente por Cristo, porque ellos fueron usados para escribir la Biblia, no por sus ideas, sino por la inspiración del Espíritu Santo, que ya lo vimos el domingo anterior. Entonces, ¿qué más te recuerda esto si un mismo ángel del cielo se te aparece? Pues la Iglesia Católica. No inventaron toda esa leyenda que mismos obispos católicos ya han desmentido, y la historia misma lo ha desmentido. Guadalupe jamás se apareció, y si se hubiera aparecido no tiene nada que ver con María, estamos hablando de un demonio. Y sobre esa supuesta aparición se fundamenta la Iglesia Católica Mexicana. Huyan, por favor, huyan de allí, huyan de ahí. El matriarcado es espantoso. Resulta que Jesús necesita de su mamá para que lo calme porque está enojado porque lo matamos en la cruz, cuando que el plan del Padre siempre fue que Jesús muriera en la cruz por nosotros. Así que no hay tal como que Jesús está enojado, Él cumplió. ¿A poco no está en las últimas palabras? No dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces están hablando de un falso Cristo que necesita a su mamacita para que lo calme. Por otro lado, otros que también mienten, los mormones. ¿Qué no se le apareció a un tal José Smith, el ángel Moroni? Y que de ahí viene el nombre de mormones, que le enseñó unas tablas de oro escritas en egipcio antiguo, y que con unos objetos de adivinación las pudo traducir al inglés un hombre que según la historia no sabía ni leer ni escribir. Esto es algo muy difícil de creer, al menos hoy día, pero en aquel momento cuánta gente no cayó, y estas religiones siguen existiendo. Entonces cuidado, siempre va a haber falsos. Ahora, habrá personas que hasta parece que tienen poderes, y sí, en Hechos capítulo 8 versículos 9 y 10 nos habla de un tal Simón. Él era un hechicero y engañaba a la gente haciéndose pasar por alguien grande,
Y la gente pensaba, wow, este hombre es de Dios, porque él decía, estos son los poderes de Dios. Y no es cierto. Y no es cierto. Cuando se enfrentó a algunos de los discípulos del Señor, lo dejaron ciego por hereje. Entonces, cuidado, desde siempre ha habido falsos maestros. De esta carta de primera de Juan, él está advirtiendo en contra de los nicolaitas y otras sectas que ya existían, cuyas doctrinas, ciertos grupos son como los testigos de Jehová de hoy, y otros se basan en las jerarquías eclesiásticas, que viene siendo pues la Iglesia Católica de hoy día. Todavía no existían como tal, pero ya habían grupos de ese tipo que después tomaron fuerza siglos después. O sea, siglos después ya se formalizaron, digámoslo así, y son las religiones que ahora conocemos. Pero no hay nada nuevo debajo del sol, simplemente retomaron lo que ya existía desde los tiempos del Nuevo Testamento. Ahora, déjame decirte, esos no son los peores, eso los vamos a ver después. Pero siempre ha habido falsos maestros. Luego hay quienes toman parte de la palabra de Dios, que habla del amor de Dios, su cuidado para nosotros, su provisión, y empiezan a inventar falsas doctrinas como esa de la prosperidad, que si eres pobre es porque estás en pecado, tienes que diezmar más. Momento, el diezmo es un compromiso con Dios donde tú das de lo ya recibido. Tú no estás dando para que Dios te dé, o sea, no estás dando un soborno para recibir un premio acá, no. Y esa doctrina, eso es lo que enseña precisamente, que si tú das más, Dios te va a multiplicar más. Y eso es falso. Dios es soberano y Él va a hacer lo que Él quiera. Nosotros le alabamos porque Él es digno de honra y gloria, y esa es una forma de alabarle, a través de la ofrenda y el diezmo. Nuestro Señor es fiel, Él conoce nuestra necesidad. Ahora, otro punto en el versículo 2 y 3, que por las acciones de estas personas, dice, el camino de la verdad será blasfemado. Ya hoy día es blasfemado. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces el nombre de Jesús es blasfemado. Ejemplos de esto, la Santa Inquisición. ¿Cuántas leyes no han surgido en los diferentes países alrededor del mundo, incluido México, de la separación de gobierno e iglesia, para impedir que la Iglesia Católica siga imponiendo sus abusos, el saqueo, que eran dueños del registro civil, que eran dueños de las escuelas? No más. Por eso aquí en nuestro país se hizo esa separación. Tristemente, la iglesia evangélica, las iglesias de sana doctrina, pues también quedamos fuera, porque pues por cuidarse de esas falsas enseñanzas y de los abusos de este grupo, pues agarraron por parejo. Entonces sí hay consecuencias, que nos maldijeron a todos, y el nombre de Jesús fue blasfemado. Luego, ¿cuántos niños no han sufrido de violaciones y abusos? ¿Y qué? Supuestamente son inmunes porque los protegen desde el Vaticano. ¿Y a cuántos han metido a la cárcel? A ver, dígame, ¿a cuántos que usted sepa que se les ha comprobado los han metido a la cárcel? Simplemente los cambian de lugar, los mandan a otro estado, los mandan a otro país, nomás los mueven de lugar. Y perdón que me ponga así, no estoy enojado, pero quiero que hagan memoria, y estoy hablando rápido porque el tiempo, no quiero hacer esto muy pesado. Ahora, ¿qué otros malos ejemplos por los cuales el nombre de Dios es blasfemado? Si vemos el versículo 3, aquí mismo en 2 de Pedro capítulo 2 dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no tarda y su perdición no se duerme. Fíjense bien, por mercadería. Aparte de que hay muchas cosas que en diversos grupos religiosos cobran que no deberían cobrar. Por ejemplo, el ir a un funeral, a orar por la familia del muerto. No, se inventaron un tal purgatorio y así hacen las novenarias y cobran por cada misa y cobran hasta por saludar. Oigan, eso es un abuso. Pero no es eso nada más. Vamos viendo ahora con los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, ellos tienen que salir a predicar y evangelizar, pero aquí es donde está la cosa. Ellos solo pueden usar el material autorizado por la Watchtower, por la atalaya. Lo curioso es que ese material no es gratuito. Ellos por fuera tal vez lo regalan, pero los testigos de Jehová, los miembros de esa religión, ellos compran o hacen actividades para juntar el dinero y compran todas esas revistas, esos folletos, esos libritos, los compran, y algunos piden cooperación, otros los regalan, pero ellos terminan pagándolo. Entonces la Watchtower tiene a su ejército de esclavos que cada vez que alguien se convierte a su religión,
Pues sí, por eso es que nosotros no pedimos diezmos, el diezmo es un fraude. Pues claro que no. Ellos mismos ya le están comprando todo a la Watchtower. Entonces es un negociazo para esas 5 o 6 familias que son dueñas de la Watchtower. Son riquísimos, son riquísimos. ¿Por qué? Porque ellos fabrican, es una franquicia. Así como el dueño de la franquicia te obliga a que le pagues cierta mensualidad o cierta cuota por usar su nombre y le tienes que comprar los productos que luego tú vas a manejar en tu tienda, pues es lo mismo con los testigos de Jehová, para poder usar el nombre y para salir a evangelizar. Porque si no van a ser destruidos y no hay cielo, se van a quedar en la tierra. Entonces, para no ser destruidos tienen que salir a evangelizar y solo pueden usar el material autorizado, y ese material lo tienen que comprar. Entonces, fíjense, por avaricia de unos cuantos, ahora el nombre de Dios es blasfemado. Ahora, siguiendo con esto, yo solía donar sangre. Ahorita ya tengo 45 años, pero entre los 20 y los 30 doné aproximadamente 18 veces sangre. Y en una de esas tantas me topé con un médico que, al estarme tomando los datos, me llamó la atención, o sea, me regañó. A ver, religión, pues soy cristiano evangélico. ¿Eres protestante entonces? Sí. ¿Y qué haces aquí? Pues donando sangre para alguien que la necesita. Pero ustedes se supone que no deben donar ni recibir. Espérese, doctor, usted está hablando de los testigos de Jehová y no es lo mismo. Los testigos de Jehová son un grupo, los mormones son otro, los católicos son otros, los adventistas son otros, los apostólicos son otros. Pero hay más de 300 denominaciones evangélicas, así como iglesias independientes de sana doctrina, y no tenemos nada que ver con ninguno de ellos. Y cuidado, porque esa ignorancia de usted puede costar vidas. Imagínense que llega alguien de mi iglesia inconsciente, desangrándose, y necesita urgentemente la transfusión, y solo porque usted no sabe distinguir entre protestantes, se va con la finta que es testigo de Jehová y lo deja morir para evitarse una demanda por la transfusión. Entonces usted se convierte en asesino por ignorancia. Entonces la Watchtower, la organización de los testigos de Jehová, es una maldición para todo protestante. Ya por el hecho de no ser católico, un médico se puede confundir y nos dejan morir. ¿Se fijan que sí hay consecuencias? Así como los pecados terribles de la iglesia católica nos embarran a todos, y sobre todo como mexicanos o como latinos, porque piensan que todos los morenos somos católicos, y eso es falso. Y piensan que todos los que decimos ser cristianos pertenecemos a eso. Tampoco. Y si decimos que somos protestantes, ahora los testigos de Jehová nos embarran con esta falsa doctrina que nos puede costar la vida, o a tu hijo, o alguna persona cercana a ti, por el hecho de ser protestante, por no ser católico. Esto es peligrosísimo. Entonces el nombre de Dios es blasfemado y nosotros también salimos perdiendo. Ahora, la justicia de Dios va a llegar, sí, va a llegar. ¿Por qué? Porque aquí está hablando la palabra del Señor. No perdonó ni a los ángeles. A los ángeles nadie los engañó. Ellos decidieron servir a Lucero, que luego fue transformado en Lucifer, y los ángeles en demonios. Y Dios no los perdonó, los reservó aparte en el infierno para que en el juicio final destruirlos a todos. Luego no perdonó al mundo antiguo, sino que apartó a Noé y a su familia y destruyó con un diluvio la humanidad, porque Dios se arrepintió de tanta violencia que había en la tierra. Con Sodoma y Gomorra, la perversión sexual, como hoy día, porque ahí no solamente eran homosexuales, no, hombre, ahí se metían con animales. Quisieron violar a 2 ángeles. Le dijeron a Lot: saca a los hombres que están ahí contigo para conocerlos. Querían violarlos. ¿Y qué hizo Dios? Los dejó ciegos. Los ángeles usaron su poder para dejarlos ciegos, y cuando se retiraron de la ciudad, Dios destruyó la ciudad entera con fuego. Ahora estamos bajo la gracia. Dios no los quiere destruir. Dios quiere que se arrepientan y se conviertan a Cristo para que sean transformados y sean salvos. Pero aún así, fíjate bien cuánta maldad hay y cómo es que Dios en su justicia se los va a cobrar. Aquel que se arrepienta en Cristo la va a librar, pero el que muera sin Cristo va a recibir la venganza de Dios completita. Entonces, cuidado. Y miren, si nos vamos a Romanos capítulo 18, ¿sí? Que la ira de Dios viene desde el cielo contra aquellos que detienen la verdad con injusticia, aquellos que no permiten que la gente conozca verdaderamente la palabra de Dios, mintiendo, estorbando,
o enseñando mentiras y confunden a los que están apenas aprendiendo. Cuidado. Y luego que dice que los entregó una mente reprobada. Te invito, ahorita por falta de tiempo no me quiero meter en todo el pasaje, pero lee Romanos capítulo 1 y verás todo lo que dice en cuanto a eso, sobre todo a partir del versículo 18 hasta el 28. Todo lo que dice, cómo es que Dios los dejó en una mente reprobada. ¿Y qué significa esto? Que ahora ellos se creen sus propias mentiras. ¿De verdad? ¿O por qué crees tanta situación ilógica? Que aún personas que no son creyentes, pero son científicos, médicos, biólogos, le dicen, no es posible, no hay tal cosa como el género, es sexo, es biología. No, el género eso se forma con las ideas, y uno lo decide, uno lo escoge. Oye, ¿cómo es posible? Entonces, estos mismos que dicen esta mentira, ¿cómo es posible que digan que la homosexualidad no se puede quitar? Pero eso no es el tema de hoy. Entonces, sino tanta incoherencia que ellos mismos se la creen. Ellos mismos se la creen. Estas mujeres feministas en este movimiento en favor del aborto, creyendo que eso les va a traer la libertad o la salvación en la tierra, no sé, qué falta de cabeza. Y es una tristeza porque le echan la culpa al patriarcado. ¿Y sabes qué? Déjame recordarte algo. En México y en cualquier país donde la religión oficial es el catolicismo, no existe el patriarcado, es matriarcado. El machismo no se transmite de padre a hijo, es la madre quien mal enseña al hijo varón a menospreciar a las mujeres con ese trato de favoritismo. Y de verdad, nada más analícenlo. Vean ustedes cómo una madre promedio mexicana le da preferencia a sus hijos varones por encima de las mujeres, y de ese modo le enseña al mismo tiempo tanto al hombre como a la mujer que el varón es más importante que la mujer, y eso es falso. No es que el papá lo enseñe, es una situación de familia donde el hombre, si es un mal esposo, la mujer se refugia en los hijos y con tal de mantener el control desarrolla todo ese sistema. Pues tú tendrás tu trabajo y tú aquello, pero los hijos son míos. Y luego, ¿qué pasa cuando los muchachos se quieren casar? Las mamás, cuando tienen estas ideas equivocadas, no hombre, es un problema. Así que por favor entiendan, no hay tal cosa como patriarcado. El patriarcado que enseña la Biblia, si fuera nuestra realidad, sería bien diferente. Porque en el patriarcado, para empezar, tiene que ser un hombre de verdad que ame, proteja en todo sentido a su familia, exalta, ama, defiende a su mujer y cuida de sus hijos. Es todo lo contrario a lo que ustedes llaman patriarcado. Así que, por favor, entiéndanlo. Entonces, dense una idea cómo es que tanta mentira en décadas anteriores ha provocado esta oleada o esta nueva generación de jóvenes confundidos y equivocados en su sexualidad y en sus ideas en cuestión de familia o el sexo o género, como ellos le dicen. Es una tristeza, es una tristeza. Y vamos ya al último punto. Este tema realmente es difícil, es duro, y yo no quiero quedar mal, pero es necesario hablar de esto. Es bien fácil predicar criticando a otras personas, echándoles tierra. Y hay unos que ya se hicieron famosos con sus videos, y no tiene caso ni mencionarlos, porque pues tampoco quiero pelear con ellos. Es lo más probable que en sus iglesias sí predican sana doctrina, pero en el internet, en vez de dar enseñanza que valga la pena, solamente se dedican a criticar y a demeritar o menospreciar a otras personas que están compartiendo, sin importar que estén en lo cierto o estén equivocados, porque si no es a criterio de esta persona o de este tipo de gente, se los acaban. Entonces tiene caso mencionar sus nombres. Dios tenga misericordia de ellos. Y vamos a enfocarnos. Miren, por falta de tiempo, yo no puedo explicarles ahorita cada doctrina y cada cosa, pero sí les invito, busquen en el canal de la Misión Sagrada, ahí en YouTube, y hay predicaciones desde octubre del año 2015 hasta esta que estás viendo hoy. La gran mayoría están allí, y hay muchas enseñanzas, aparte de los devocionales del miércoles o los devocionales diarios de mujeres, que esto ya tienen como un año. Y ahí vas a encontrar mucha enseñanza doctrinal sobre la Trinidad, el cielo, el infierno, el arrebatamiento, lo que es la santidad, todas estas cosas importantes de las que he hablado ahorita, que estas personas hablan con engaños.
Entonces, búsquenlas, por favor. También hay otros grupos que se les pueden recomendar, por ejemplo, de iglesias como Vino Nuevo, o de iglesias que pertenecen a organizaciones o denominaciones como Ejército de Salvación, Asambleas de Dios, Iglesias de Dios, Metodista Libre, la Iglesia del Nazareno, iglesias bautistas. Mis respetos. O sea, podemos tener algunas diferencias en forma de culto o algunos detalles doctrinales secundarios, pero la sana doctrina es la misma. Así que yo les recomiendo, busquen predicadores que tengan ese respaldo, porque así es más fácil investigar en qué creen y entonces poder creer lo que les predican. Entonces, ¿por qué me menciono esto? Porque el punto 4, y ya terminamos, es que muchos de los que mienten, como este Fernando Casanova, que probablemente esté muy endemoniado, él dice que fue pastor evangélico y ahora es predicador católico y hasta tiene su propio programa en el canal católico del Cablevisión o del donde sea. Y qué tristeza, porque aquí dice la palabra que habiendo conocido la verdad volvieron atrás. Entonces vamos a ver qué nos dice aquí 2 de Pedro capítulo 2 del 17 al 22. Dice: estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Esto es algo espantoso. Vemos en el Antiguo Testamento, Balaam era un profeta de Dios y se vendió por dinero, pero Dios no le permitió maldecir a Israel. Entonces, desesperado, ideó la manera en que Israel fuera destruido. ¿Y cuál fue? Le dijo a este rey que quería destruir a los israelitas: mándales mujeres, y cuando forniquen con ellas, su propio Dios los va a destruir. Y así fue. Esa es la doctrina de Balaam. Nos quieren vender lo malo como si fuera bueno, y cuando caigas, tú solo te condenas. Y como Dios es justo, terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces debemos tener cuidado, porque hay muchos mentirosos que nos van a tratar de engañar para hacer que nuestro mismo Dios nos condene. Pero si ya estamos en Cristo, abracémonos de Él para no caer en esas mentiras, porque Dios nos ama y Él nos quiere guardar. Otro, por ejemplo, Judas Iscariote estuvo con Jesucristo mismo y traicionó a Jesús, y al final se traicionó a sí mismo, porque en vez de recibir el perdón de Dios, prefirió hacer las cosas a su manera y se suicidó. ¡Qué trágico! ¿Quién más cercano a Jesucristo que sus discípulos originales, que los 12? Y Judas fue uno de ellos. Así que cuidado. Otro, un tal Diótrefes, que se creía el jefe en la iglesia, inclusive rechazaba a Juan y a los demás apóstoles, creyéndose él más que los demás. Al final de cuentas, ese hombre, si no se arrepintió, seguramente está en el infierno, porque él conocía la verdad y sin embargo abusaba de su posición en la iglesia. Esto es trágico. Así que, mis hermanos, esto de Diótrefes lo encuentras en tercera carta de Juan, capítulo 1, de hecho es un solo capítulo, versículos 9 y 10, ahí se menciona. Y pues, mis hermanos, cuando escuches predicaciones o veas videos de predicadores, investiga el testimonio de ese predicador, checa su trasfondo, de qué denominación es, o si es independiente, con más razón, buscar su testimonio. ¿Es casado? ¿Cómo trata a su esposa? Porque el que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho. Pero además, en Hebreos 13:7 nos dice que debemos observar la conducta de nuestros pastores, cuanto más si se trata de un predicador que no tiene autoridad sobre mí, pero que me puede impactar. Entonces observa su conducta y a dónde lo ha llevado, cuál ha sido el fin de su conducta, y entonces imita su fe. ¿Te fijas? No es cualquier cosa, primero hay que investigar. Y Jesús mismo nos lo dijo: un buen árbol no va a dar mal fruto,
El árbol se conoce por sus frutos, que dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, en Mateo nos habla de eso y en Lucas todavía nos dice más. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, híjole, no solo lo vamos a conocer por su fruto, sino que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuidado. Cuando escuches predicadores desconocidos, procura investigar para que tengas una idea si lo que te está diciendo es bueno o malo. Y sobre todo, consulta con tus pastores, consulta con personas de tu confianza que tú sabes que conocen de la palabra de Dios, para que te mantengas limpio y en el camino correcto. Entonces, cuidado, siempre habrá falsos profetas, pero no te preocupes, Dios está en control. Y si tú buscas a Dios, Dios te va a encontrar a ti. Vamos a orar para cerrar con este tiempo. Nuevamente, una disculpa si alguien se sintió ofendido, pero si ese fue el caso, pues gloria a Dios, porque la palabra del Señor es como espada de dos filos, más cortante, dice que espada de dos filos, y llega hasta lo más profundo del corazón. Entonces, si esto te dolió, pues permite que este dolor te sirva para aprender. Si estás ofendido, perdona y reflexiona. Y si tu sentimiento es porque lo dije de manera golpeada, porque lo dije de mala forma, bueno, sí te pido disculpas, pero de nada de lo que dije me retracto. Tal vez de la forma, porque iba a prisa y de repente me emociono, eso pudiera ser, pero quiero ser bien claro. Dios te ama, pero también es tu responsabilidad cuidarte. Así como cuando salgas uses el cubrebocas y salir lo menos posible a la calle, así también cuida tu corazón. Por sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y si permites entrar en tu mente, en tu corazón, falsa enseñanza, entonces de la abundancia de ese corazón va a hablar tu boca y tus manos van a obrar. Y entonces puedes meterte en problemas. Por eso tenemos que ser bien cuidadosos y establecer filtros. Por eso es la predicación de hoy. Estamos estudiando la segunda carta del apóstol Pedro y ese tema era indispensable. Muy bien, vamos a orar para despedirnos. Hermoso Rey, gracias por este tiempo de bendición y te imploro, mi Señor, que tu Santo Espíritu, Rey, permita que esto entre en el corazón, en la mente de cada persona que lo está escuchando y lo tome de la manera correcta. Señor, si se enojan conmigo, tú sabes, Rey, que no me interesa mientras que tú sí estés gozoso con mi proceder. Es contigo con quien quiero quedar bien. Pero Señor, me importan las personas. Así que te ruego, mi Dios, toca sus corazones para que reciban la palabra de la forma correcta. Te pido, Señor, por hermanos en Cristo de otras iglesias que ellos están predicando, Señor, también constantemente. Guárdalos y protégelos, Señor, para que tu voz a través de ellos sea escuchada, sea escuchada. Gracias, bendito Rey. Gracias, Señor. Bendícenos, bendice cada familia, Señor, y que esta situación de la pandemia termine ya, Rey. Te lo imploro en el nombre precioso de Jesús. Y así, que la bendición del Padre, el amor del Hijo y la dirección del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros hoy y todos los días de nuestra vida, hasta aquel momento, Padre Celestial, en que tú decidas volver por nosotros o llamarnos a tu presencia. Amén. Amén y amén. Gloria sea al Rey de Reyes y Señor de Señores.